Sean todos bienvenidos a esta serie de la breve carta de Pedro. Estoy hablando de la segunda, que daremos inicio el día de hoy. Y hoy será prácticamente lo que es la introducción. Los primeros 2 versículos nada más. Son breves, pero queremos que sea a profundidad. Así que demos comienzo. Y doy lectura a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 2. Y a la letra dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Versículo 2. Gracia y paz os sea multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Fin de la cita. Mis queridos hermanos, es una carta maravillosa que tenemos por gracia de Dios y debemos de comenzar con el nombre, dice Simón Pedro. La pregunta es, ¿quién es Pedro? Así de sencillo, porque tenía su segundo nombre o como nosotros tenemos 2 nombres regularmente. ¿Quién es Pedro? Pero dejemos que el mismo Señor Jesucristo nos lo presente. Aquí el hermano Juan, estoy hablando del apóstol, en Juan capítulo 1, versículo 42, nos lo dejó registrado. Y a la letra dice así: Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Fin de la cita. Así que aquí en este momento ya sabemos de dónde proviene Simón Pedro. Para más seguridad, vamos a dar esta información para que no haya malas interpretaciones o confusiones. Así que Cefas es en idioma arameo. Simón es en griego. Y Pedro también viene de raíz griego, que significa piedra, como lo hemos leído. Estos 3 nombres se le dan al que conocemos comúnmente como Pedro, que es uno de los 12 apóstoles. Así lo dice Mateo en el capítulo 10. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de Dios en esta carta? Es muy sencillo, mis queridos hermanos. Con una lectura que le demos rápida, son 3 capítulos, nos daremos cuenta rápidamente, pero lo vamos a decir. ¿Cuál es el propósito de esta carta? Denunciar a los falsos maestros y la manera de operar de ellos. Así de sencillo. ¿Para qué nos va a servir a nosotros? Para que los hijos de Dios los podamos reconocer y así nosotros poder defender la fe en Jesucristo. Así que esta carta fue inspirada por el Espíritu Santo al apóstol ya mencionado Pedro, Cefas o Simón, dependiendo del versículo donde lo hayamos leído. Fue estimada más o menos por los estudiadores que fue escrita entre el 68 y 69 de nuestra época. Así que ya sabemos lo básico de Pedro, de Simón o de Cefas. Ahora bien, Pedro se presenta como un verdadero apóstol de Jesucristo. Así lo dice estos versículos que tuvimos en lectura. Pero pongamos atención en esto, en este detalle. Pero primero se presenta como siervo. Usted se preguntará, ¿por qué?
O mejor dicho, ¿por qué y qué significa esto de ser siervo? Recordemos que fue escrita la palabra en otros idiomas y fue cambiando según la época. Y siervo en el original dice que es un esclavo. ¿Qué significa un esclavo? Un esclavo significa que obedece y ejecuta la orden de su Señor. Y Pedro, como todo cristiano, debe de obedecer y andar como su Señor. Así lo dice primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6. ¿Y cómo anduvo su Señor? Que es una pregunta muy válida y necesitamos conocer esa respuesta. ¿Cómo anduvo el Señor Jesucristo en su tiempo de carne en este mundo en el cual nosotros vivimos? Anduvo en obediencia. Así nos lo presentó mismo Jesucristo en Juan 6:38. Y leo. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Voy a dar lectura al 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Fin de la cita. Así que Pedro aprendió bien la lección cuando nuestro Señor Jesucristo dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Eso lo dejó Mateo en el capítulo 20, versículo 28. Eso significa ser un siervo, un esclavo para obediencia de su Señor. Así que sigamos adelante. Y en segundo lugar, Pedro se presenta como apóstol. ¿Qué significa apóstol? Son palabras sencillas, comunes para nosotros, pero a veces tenemos, por la información que hemos tenido sin verificar, qué significa o qué tiene de significado esas palabras. Pero es una palabra muy común para nosotros. Apóstol significa un enviado, un delegado, que es tener la autoridad de quien lo envió. No con una autoridad propia, sino del que lo envió. Es así de sencillo. Es un enviado con su autoridad. Con todo esto, ya podemos decir que Pedro, Simón Pedro, Cefas, los tres nombres estamos pronunciando, es un hombre enviado con autoridad que le otorga su Señor para ejecutar una orden sin salirse del mandato que le es encomendado por su Señor. ¿Cuál Señor? Preguntas muy sencillas, válidas, pero necesitamos ver el texto. Segunda de Pedro 1:1 para ver cuál es ese Señor que le da esa autoridad, el que lo envía para decir. Así que primer capítulo, primer versículo de la segunda carta de Pedro. Simón Pedro dice: siervo y apóstol de Jesucristo. Jesucristo es el Señor de Pedro. Y la carta está dirigida también a todos los que, como Pedro, su Señor es Jesucristo. ¿Dónde dice esto? En la siguiente línea del 1:1. Y leo: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios. Fin de la cita. ¿De qué justicia habla Pedro? De lo que es recto ante los ojos de Dios. De esa justicia está hablando. Pero ¿cómo nosotros estamos o estando afectados por el pecado, no somos rectos ante los ojos de Dios? ¿Cómo nosotros alcanzamos esta justicia?
Bendito sea el nombre del Señor. Nos los dice en el texto mismo. Volvamos a él. Capítulo 1, versículo 1, segunda carta de Pedro. A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador, que es Cristo Jesús. Fin de la cita. Esto significa que Cristo murió en la cruz. Y en esa cruz dio el pago al Padre de todos los pecados de sus elegidos. ¿Y cómo sabemos que el Padre lo recibió? Resucitando Cristo al tercer día y ascendió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre. Esa es nuestra evidencia. Ese es el corroborar que recibió el pago de esos pecados de los elegidos, a los cuales Pedro les está escribiendo esta segunda carta. Y si usted es uno que ha alcanzado la justicia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, entonces esta carta también es para usted. Bendito sea el nombre del Señor que nos habla hasta el día de hoy. Es preciosa su palabra. Así que prosigamos rápidamente en la lectura. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Necesitamos detenernos ahí. Todo el que alcanzó por gracia la justicia de Cristo, de la cual ya hablamos, la Escritura dice, una fe igual preciosa que la nuestra. La palabra igual en griego, en arameo, significa en español lo mismo, igual. No le sorprenda, ¿verdad? Sí, esto significa que todo hijo de Dios tiene la misma calidad. Óigalo bien, todos los hijos de Dios tienen la misma calidad de fe que cualquier apóstol como Pedro, y así todos los que Cristo salva. Bendito sea el nombre del Señor. Y esta fe es otorgada por Dios. Asimismo lo dice Efesios 2:8 y doy lectura. Porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Fin de la cita. Bendito sea nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo por ese regalo. En realidad, sin fe, es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quien lo busca. Esto es Hebreos 11:6. No es inventado por mí, está en las Escrituras. Hebreos 11:6. Así que prosigamos leyendo en el versículo 2. Y casi vamos en la recta final. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Fin de la cita. ¿Qué significa esto? Significa que podemos tener paz con Dios, que es un deseo primeramente de Dios. En segunda de Pedro, por estar escribiendo esta carta y ser un instrumento útil para el Señor y para nosotros estar informados y también para nosotros. ¿Cómo lo hacemos? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, tal como lo dice el texto, para que conociendo la esperanza sea firme más y más la fe. Y usted se preguntará, ¿cómo puedo tener esta gracia y esta paz de la cual Dios nos habla por medio de esta carta? Y en abundancia. Esto lo estaremos viendo a medida que vamos estudiando esta breve carta que solo contiene 3 versículos. Porque Dios, que es tan misericordioso con nosotros, con solo esos 3 capítulos
nos instruye de una manera maravillosa. Así que yo le invito para que se quede con nosotros en todos los videos hasta el final de la carta, y así podrá estar mejor preparado por Dios para defender su fe y a su vez reconocer a los falsos maestros y el modo operandi de ellos, para no ser presa fácil de ellos y no ser devorado por esos leones. Mis queridos hermanos, esta es el comienzo de esta carta maravillosa. Les recomiendo que vuelvan al texto, lo mediten y oren al Señor para que su Santo Espíritu les dirija y les dé la dirección conforme a sus vidas y al propósito de sus vidas, según Dios. Mis queridos hermanos, un abrazo y bendiciones.